obstétrica no quiere decir que solo las obstetras lo hacemos, lo hace mucha gente. Y antes que se me vaya la idea, la depresión, el maltrato causa disminución de la oxitocina. Y la oxitocina, ¿con qué va unida? Con el placer. Se ha visto el aumento de la oxitocina durante el orgasmo, durante las relaciones sexuales. Y la oxitocina en las madres gestantes genera el apego. Así que cuando las maltratamos, hacemos disminución de oxitocina y disminuimos el apego. ¿Qué pasa cuando no hay apego? El niño no se siente amado. Cuando crece, es mayor su tendencia a la violencia. Bien, vamos a ver rápidamente un documento emitido por la Defensoría del Pueblo acerca de la violencia obstétrica y lo que ha motivado ahora que tengamos también un proyecto de ley. ¿Cuándo se produce? Cuando hacemos algo o cuando dejamos de hacer. Ya sea el médico, la obstetra, la enfermera, cualquier personal que esté en el ámbito de un servicio de salud. La violencia obstétrica está determinada con ese nombre cuando ocurre durante cualquier periodo del embarazo, parto y puerperio, que es una parte fundamental de lo que hacemos las obstetras, que no es solamente eso, sobre todo cuando se trabaja en hospitales, estamos focalizadas mucho a esta función, pero cuando se trabaja en el primer nivel de atención, tenemos a nuestro cargo desde planificación familiar, manejo de infecciones de transmisión sexual, prevención de cáncer, psicoprofilaxis, el trabajo con adolescentes es muchísimo más grande. Parafraseándolo de la alumna de su gran experiencia en Chile, nosotros hacemos más todavía. También la violencia se ha visto que afecta la salud mental, física, salud sexual y reproductiva de las mujeres y se expresa en un trato deshumanizado. Quiere decir cuando la gritamos, cuando la maltratamos, cuando no le damos el cuidado necesario o cuando exageramos, cuando sobremedicamos a la paciente o cuando sobreintervenimos en su proceso obstétrico. Lo que pasa mucho en las cesáreas, ¿no? Que ya no son cesáreas programadas ni cesáreas necesarias, sino ahora les decimos cesáreas innecesarias, porque exceden el 20% del promedio que debería haber de cesáreas. En el Estado ha sido reconocida por diferentes planes. En las normas de salud sexual y reproductiva, a cada rato se va a ver que habla sobre violencia, habla sobre la prevención de la violencia. Tenemos una política nacional de igualdad de género, que pareciera que hablara de los dos géneros, pero se focaliza mucho en el género femenino, porque desafortunadamente las mujeres siempre están más vulnerables hacia la violencia. El día de hoy se suma un nuevo feminicidio en Arequipa. Así es. Un varón de los que no aceptan el término de una relación ha matado a una mujer, ha dicho que él ha matado y que se ha tomado veneno y está en plan de salvarlo. Vamos a ver. Tenemos también programas presupuestales orientados a la reducción de la violencia, donde las obstetras también tienen un papel fundamental. Dentro de los datos de la Defensoría dice que es una modalidad que afecta a la salud física, incluida la salud sexual y reproductiva y la salud mental de las mujeres. La pertenencia a un pueblo indígena agrava su problema, su vulnerabilidad. ¿Cuántas de ustedes hablan quechua? Solo veo 2 manos, 1,5 creo, 2. Yo tampoco hablo quechua. ¿Por qué? En mis estudios me han pedido inglés avanzado y otro más, y solo había portugués. Pero no sé nada de quechua, a menos la fisura, nada más. Entonces, las mujeres, imagínense que vienen con nosotros, están en mucha más vulnerabilidad. Una vez fuimos a Chivay a supervisar y justo llegó una mujer con una fases característica del dolor acompañada de su esposo. Quise, como buena obstetra que no me olvido de mi función, acompañar a mi colega y ayudarle que se suba a la camilla para poder examinar. La señora se negaba totalmente a subirse y su esposo me dice, es que tiene alergia al hospital. Y lo traduce como miedo, ¿no es cierto? Le dice alergia, nosotros sabemos que eso es miedo. Y fue bien difícil atenderla porque encima no sabíamos su idioma.
y ella, pues, para ella era todo un cambio porque todos sus partos habían sido domiciliarios y nosotros pretendíamos subirla a una camilla, abrirla de piernas, ¿no? Y manipularla, porque viene el parto dirigido, que le pongo oxitocina, que le pongo de acá a acá y que le pongo un montón de cosas y encima hay una multitud mirándola, porque entre el médico, la enfermera, la obstetra y sus ayudantes. Terminó el parto, el niño bien, pero se hizo un desgarro haciendo una gran multípara. ¿Por qué? Porque su resistencia a eso. ¿Pero por qué no nos podíamos comunicar con ella? Ella nos podría haber denunciado por violencia, ¿no? También la discapacidad, porque la discapacidad no limita el deseo y también el derecho de cumplir con la maternidad, o la manera de vivir la sexualidad hace que la persona sea mucho más vulnerable. La violencia también se basa entre el desequilibrio de poder entre el personal de salud y los usuarios del servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos personal de salud que considera que por tener la bata blanca o por tener el uniforme es el que tiene la razón, y entonces no escucha al usuario o mínimamente no se preocupa de explicar. Entonces, recordando también que algunos grupos que según este reporte están con mayor vulnerabilidad, adolescentes con discapacidad, mucho más la población LGTBIQ y sobre todo en las adolescentes cuando se encuentran con profesionales de la salud que juzgan su estado porque son muy jóvenes, ¿no? Y empiezan a decir: ¿cómo se te ocurrió? Tan chiquita, tan podía estudiar, ¿no? Una serie de comentarios que seguramente alguna vez han percibido y que desafortunadamente se les dice sin caer en la cuenta que así estamos ejerciendo violencia. Causas: existencia de opiniones, prejuicios acerca de los atributos, características y comportamientos que deberían tener las mujeres. Si la mujer viene que no subió de peso, ay, seguro que no estás comiendo. Y si subió mucho, ¿para qué comes tanto? ¿No? Y no indagamos más bien sobre situaciones o condiciones que pudieran estar poniéndola en ese riesgo. También la ausencia de regulación, y por eso estamos ahora viendo cómo hay propuestas de ley para penalizar la violencia obstétrica, la escasa sensibilidad e insuficiente conocimiento del personal de salud en relación a los enfoques de género. Resalto eso, ¿por qué? Porque nuestra profesión sobre todo debe ser la más sensible en cuanto a la atención de una mujer. La mayoría somos mujeres, y eso no exceptúa a los hombres también de ser sensibles en la atención de mujeres, sobre todo en un periodo tan crucial que es el embarazo, el parto y el puerperio. De por sí, desde que uno se embaraza se siente diferente, se siente más sensible, te hacen llorar con más facilidad. Imaginen encontrar un trato deshumanizado o con falta de información. En algunos ejemplos que ha puesto la Defensoría es el omitir o no seguir adecuadamente el procedimiento para la atención del consentimiento informado, practicar procedimientos invasivos sin justificación, como el tacto vaginal frecuente, así como emplear o disponer de uso de medicamentos de manera inadecuada, omitir o informar a las mujeres sobre los procedimientos disponibles, permitir la presencia de personas extrañas o realizar los procedimientos médicos con fines de docencia, sin contar con el consentimiento de la usuaria. Y esa es una parte fundamental que ninguna persona puede olvidarse: pedir permiso. Muchas de nuestras usuarias son muy proclives a colaborar, a dejarse examinar cuando se lo pedimos de muy buena manera. Y más bien dicen: sí, seguramente cuando salga va a atender a mi hija o a mi sobrina, entonces mejor que esté bien preparada, que se practique conmigo, ¿no? Para que no le haga daño a la sobrina. También impedir que la usuaria del servicio elija la posición del parto. ¿Cuántas posiciones del parto hay? 5. Hay un montón. Parada, sentada, en cuclillas, ¿no? Inclinada. Separar a la madre de su hijo o hija inmediatamente después del parto.
que va a dificultar la lactancia materna, el apego también. Utilizar expresiones humillantes y sexistas durante la atención prenatal, parto y puerperio. ¿Qué daño? Ya lo ha explicado nuestra psicóloga, el daño psicológico, la rabia, la desconfianza, ¿no? Aquello que nos van a externalizar nuestros pacientes y además ese daño interno que le vamos a producir. Y lo más grave y lo más visible quizás es el daño físico cuando afecta una mala maniobra, una mala práctica, afecta la salud de la mujer e incluso a su niño. Y terminando con esto, ¿qué dice el Código de Ética y Deontología Profesional de nuestro colegio? En el capítulo 3, porque dentro de aquí hay muchísimas funciones, y solo quería traer 3 artículos. En el ejercicio dice: rehusar la atención para un acto que sea contrario a la moral, a la legislación vigente o que pueda afectar la integridad física o mental de cualquier persona. Está escrito. Y eso significa que si uno no leyó una norma técnica o una ley, no te exentúa de responsabilidad, porque el profesional está obligado a saberlo. Constituye delito también todo acto que altere o amenace el estado de salud de las personas. O sea, nuestro código está escrito, nuestro código es el instrumento también por el cual nos pueden sancionar. Y en la parte del capítulo 6, en relación a obstetra y paciente y sus familiares, dice que cuando el paciente no se encuentra en condiciones de comprender, se recurrirá a familiares o terceros. ¿Por qué lo puse esto? Porque a veces podemos decir, no, es que yo no puedo expresarme, no me entiende porque habla otro idioma, o la paciente estaba muy exaltada y no me entendía, pero la obligación es recurrir a un familiar cercano para que nos ayude a mejorar la comunicación. Como ven, hay una serie de cosas que hacemos muy bien, pero cuando hay omisiones o cuando hay acciones inadecuadas, pueden alterar todo el trabajo bonito que hemos desarrollado. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces ahora con la siguiente exposición. Esta vez vamos a estar conectándonos vía Teams con el abogado obstetra Patricio Curiñaupa. Él es vocal 2 del Colegio de Obstetras del Perú, en la cual nos va a estar hablando acerca de la legislación peruana frente a la violencia obstétrica. Vamos a conectarnos primero. ¿Bien la presentación obstetra? Se la pasé a su... Sí, ¿la está visualizando ahora en la cámara? ¿Está compartiendo? ¿Sí? Sí, así la veo. Ok, adelante entonces, obstetra. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar mi invitación. Adelante. ¿Puedes ampliar la diapositiva? Sí, ya está ampliada, claro. Disculpe usted, Marcos Herrera, el auditorio está conformado por... Son estudiantes de la Facultad de Obstetricia y también hay algunos alumnos de la universidad que están presentes. Es un auditorio variado. ¿De qué signo? Disculpe. Del primer año. Ok, gracias. Bueno, señores estudiantes, muy buenas tardes. Quien les habla es el obstetra y abogado Jorge Patricio Curiñaupa Mancilla, quien a la fecha es el segundo vocal del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú. Gracias a la invitación del obstetra Marcos Herrera, bueno, en este momento voy a hacerles una breve introducción referente al tema de la legislación peruana frente a la violencia obstétrica en el Perú. Tanto se está hablando de violencia obstétrica, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué menciona o qué manifiesta el marco normativo peruano en relación a este problema? A ver, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor.
La que sigue, obstetra, por favor. Obstetra. Listo. A ver. Hablamos de violencia obstétrica. Pero esa violencia obstétrica no es algo que, no es una problemática que está, digamos, muy alejada de nosotros. Por lo menos todos hemos tenido algún familiar, por no decir de repente algo más cercano, una hermana, o de repente, no sé, de su propia madre, que ha estado pues inmersa en algunos hechos donde ustedes han observado o han presumido que se han vulnerado sus derechos. Sin ir muy lejos, por ejemplo, vemos esta diapositiva donde, por ejemplo, ¿qué sucede? En Junín, por ejemplo, mujer da a luz en la entrada del centro de salud y esposa de Dulce que bebé cayó al piso. Esta mujer acudió a salud, pero sin embargo, no le brindaron la atención que necesitaba. Le dijeron que espere. No recibió la atención en su debido momento. ¿Es o no es violencia obstétrica? Supuestamente, ¿qué es lo que se dijo? Que le van a iniciar procesos administrativos los trabajadores. Esto nunca llegó a nada. La que sigue, por favor. La otra diapositiva. La que sigue, por favor. Bueno, son dos diapositivas que están dando ejemplos claros sobre el tema de la violencia obstétrica, que se escucha en los medios de comunicación, pero acá hay otros elementos breves que lo que son, muy bien, que lo que son estudiantes de obstetricia lamentablemente van a ver en la práctica, y lo van a ver como algo normal, porque sucede en todos lados. Lamentablemente la violencia, se podría decir, está casi institucionalizada en muchos servicios de salud. Tal institucionalización que se hace costumbre. Y en que se haga costumbre, ¿qué implica? Que la gestante o el familiar no denuncie. Habiendo muchos medios para denunciar, pero como es costumbre no se denuncia. Algunos son los que hacen la denuncia. Por ejemplo, digamos, ustedes como sea, estén en la práctica, ¿qué vamos a observar, por ejemplo? Que a muchas parturientas que no tienen complicaciones, no se les permite ingerir alimentos durante el trabajo de parto. Si estas mujeres van a estar hipoglicémicas, no van a ingerir carbohidratos, ¿cómo van a hacer las contracciones en el momento de su parto? Quizás de repente en una multípara, que su parto demora mucho menos, quizás digamos que no sea tan evidente las consecuencias, pero una primeriza que demora 10 a 12 horas como mínimo, imagínense estar 10 a 12 horas sin ingerir alimentos, sin ingerir carbohidratos. Esas contracciones que esa mujer requiere después del parto, ¿qué energía vamos a utilizar? Pero sin embargo es una regla que en el establecimiento de salud no se debe ingerir alimentos. Conste, a pesar de que eso no está normado. No está normado, solamente que dice la norma que hay que respetar las costumbres. Pero tenemos la costumbre desde antaño que la mujer tras el parto no debe comer nada. Solamente que agua con cloruro de sodio. ¿El cloruro de sodio le dará energía? No. ¿El cloruro de sodio le dará la energía que necesita para hacer unas buenas contracciones? Otro tema, por ejemplo, no se permite en todo establecimiento de salud que el parto sea con acompañamiento. Eso está normado, pero si veo la fecha, todavía hay muchos establecimientos donde la gestante, así sea adolescente, está sola. El familiar está fuera, no se le permite entrar. Sin ir muy lejos, cuando nació mi hijo de 5 años, ellos no sabían que yo era obstetra también, y estuve afuera de la sala de partos. Cuando yo reclamé en ese momento con otro obstetra, le dije, yo soy esposo de la señora, y soy obstetra, y tengo derecho a ingresar. Recién en ese momento me permitieron ingresar. Pero la pregunta, esa observación que yo hice, ¿lo harán los otros padres de familia? Otro elemento que ustedes también van a ver en su práctica, y es muy negativo. No, me quiero ir temprano a mi casa, no, de una vez no quiero tener problema. Hay que romper esas membranas para hacer el trabajo de parto. No, señores. No existe ninguna justificación para romper esa membrana, para acelerar el parto.
salvo que haya sufrimiento mental o alguna indicación ginecológica que es muy diferente. Pero muchos obstetras, o muchos ginecólogos, o muchos médicos, con tal de terminar el parto lo más rápido posible y irse a descansar u otra actividad, rompen la membrana en su momento inadecuado. Como también otros, que es lo que hacen, una dilatación forzada, introduce tacto vaginal y ¿qué hacen con el cuello vaginal? Lo empiezan a tratar de estirar. ¿Para qué? Para que dilate rápido y pueda pasar la cabeza del feto. ¿Ocasionando qué? Ocasionando edema en el cervix. Y en el momento del parto, con ese edema el producto no puede salir, o si no, se descarga el cervix. También es violencia que sucede lamentablemente. Otro tema, el uso inadecuado de oxitocina, igual. No quiero meter terror en mi casa, no quiero tener trabajo, hay que chorrearla, hay que cotearla, para que de una vez sea su parto rápido. Violencia obstétrica. El uso inadecuado de la episiotomía, igual. Prácticamente la episiotomía ya es algo que está normalizado. Antes, yo soy sincero, cuando fui interno, porque son de práctica, así la muerte es una buena abertura vaginal, todo se les hacía episiotomía, por costumbre. Pero esa violencia, cuando no lo necesita, eso es lamentablemente una mala costumbre. Otro, el uso lamentablemente que todavía se observa en algunos prestadores de salud, la medida de Christeller, que está contraindicado, que está demostrado que produce serias lesiones en el producto, pero sin embargo, muchos trabajadores de salud, por no cumplir el procedimiento normado, por no evaluar adecuadamente, por no prevenir, tienen complicaciones durante el expulsivo y ¿a qué acuden? Acuden a Christeller. Llegar a Christeller es resultado de ¿qué? De negligencia obstétrica. El personal de salud que atiende bien esta gestante y cumple las normas nunca debe necesitar una maniobra de Christeller. Por cierto, les comento que hace 2 meses estaba esos 3 obstetras que estuvieron durante la atención de un parto, que el cual terminó en Christeller. ¿Por qué? Una inadecuada evaluación antes del parto. Y finalmente, pues también un tema que también vulnera el derecho fundamental a la identidad. Imagínense ustedes que a ustedes, en lugar de llamarle por su nombre, le digan gordita, madre, hija, señora de la cama 15. Están vulnerando el derecho a la identidad. Todos tenemos un nombre. Pero sin embargo, esa manera de trato es normal en muchísimos lugares. Que sigue, por favor. Así, listo. Todas esas situaciones que ustedes lo han visto y lo van a ver todavía, lamentablemente, la Defensoría del Pueblo hizo un estudio de investigación en 2020 y luego de ese estudio de investigación a nivel nacional obtuvo las siguientes conclusiones. Por ejemplo, ¿qué dijo la Defensoría del Pueblo? Que se omite, no se sigue adecuadamente el procedimiento para la obtención de consentimiento informado. Colocas vía sin consultar. Haces tacto sin permiso, sin consultar. Haces servicios sin consultar. Y se hacen muchas maniobras como si estuvieses en una máquina. No es una persona que requiere otorgarte permiso para que tú le hagas algo a ella. Otro, practicar procedimientos invasivos sin justificación razonable, como por el tacto vaginal. ¿Qué dice la norma sobre el tacto vaginal? Que si no hay complicaciones, el tacto debe ser cada 4 horas. Pero sin embargo, muchas veces no se cumple eso. Otros exageran y lo hacen cada 5, cada 6. No damos en cuenta oportunamente las complicaciones. U otros que lo hacen cada 2 horas o cada hora, trayendo las consecuencias también negativas de la infección. O también, como menciona también la misma Defensoría del Pueblo, que dice cesáreas sin una necesidad real. Lamentablemente, pues en la práctica que vamos a ver que muchos ginecólogos, por cuestiones económicas, prefieren indicar una cesárea que un parto vaginal. Por el tema de la ganancia económica, lamentablemente. Así que emplear o disponer el uso de medicamentos de manera inadecuada. También, otro detalle también que observó el concluido del Defensor del Pueblo, que menciona omitir informar a las mujeres acerca de todos los procedimientos disponibles asociados a la atención de la salud reproductiva. Y lógicamente también pues, un tema que ustedes participan y van a participar, y que es el permitir la presencia de personas extrañas
o realizar un procedimiento médico con fines de docencia. Yo también he sido estudiante, ustedes son estudiantes, pero pues lo correcto es que el obstetra, docente o responsable, pida permiso, que comunique a la gestante, ¿qué señora gestante? Disculpe usted, pero acá tengo dos estudiantes de obstetricia que me van a ayudar. ¿Permite usted que esté presente en este momento? Sí, listo. El que sigue, por favor. El anterior, más antes. Uno más. Y también por el tema que yo decía, el tema de impedir que el usuario elija su posición de parto. Es un tema que ya está, a la vez está normado. Está que lindo, está normado, pero si no en la práctica no se aplica. Y no lo de Lima, hablo de regiones. Yo trabajo en Ucayali. Ucayali tiene como 150 establecimientos, de los cuales solamente 2 o 3 atienden parto vertical. Cuando la norma dice que se debe respetar la costumbre de la mujer en relación al parto. Y en zonas de periferia, en zonas de regiones, definitivamente la costumbre es mucho más para el parto vertical. Pero sin embargo, se les exige, se les obliga a tener su parto en posición horizontal. Segundo, el tema también que en un momento surgió ese conflicto, recuerdo usted, con las enfermeras, que la enfermera decía, no, que el bebé es mío, eso que ocasionaba que inmediatamente nacía el producto, prácticamente la enfermera arrancaba a la obstetra el producto y se lo llevaba. Eso es violencia. Separar a la madre de su hijo, venga, inmediatamente después del parto, cortando ese contacto precoz que ella necesita. Ahora lo que les mencioné por ustedes ahí hace un momento, utilicé expresiones humillantes referente a lo que es mamita, hija o algo por el estilo. El que sigue, por favor. El que sigue. Y ustedes, este es un informe que ha emitido la Defensoría del Pueblo, es el 023, en base a un estudio del 023-2020, en la cual pues a nivel nacional se hizo encuestas en muchas gestantes y la Defensoría del Pueblo pues concluyó con este informe. Eso que nos da a mencionar que esta situación no es algo parcializado. Una institución, digamos, imparcial y seria como la Defensoría del Pueblo llegó a estas conclusiones luego de escuchar las opiniones de muchas gestantes a nivel nacional. Informe que llegó hasta la UPA, porque la UPA también acoge nuestro informe. Que sigue, por favor. ¿Qué es violencia obstétrica? ¿Cuánto hablamos de un acto de violencia obstétrica? Por lo general, escuchemos violencia obstétrica y ¿qué es lo que decimos? No, solamente se refiere a la obstetra. No, señores. ¿Qué es violencia obstétrica? Es cuando la acción o omisión la realiza un personal de salud. Puede ser médico, puede ser obstetra, puede ser enfermera, puede ser laboratorista, puede ser técnico, etc. Cualquier trabajador de salud que realice algún servicio adecuado de alguna gestante es violencia obstétrica. ¿Eso qué significa? Esto no solamente implica negligencia o irregularidad de los obstetras. Segundo, que esta situación es una situación de violencia dentro de un marco de proceso reproductivo. Segundo, que afecta a la salud mental y física o de la salud sexual de la mujer. Y lógicamente pues se expresa un trato deshumanizado a la mujer. La que sigue, por favor. ¿Qué dice nuestra norma? Ya conocemos el tema de la violencia obstétrica, que lamentablemente está casi institucionalizado y es casi una costumbre, que se está reduciendo. Ante esta situación, que ya se ha hecho evidente con ese estudio que ha hecho la Defensoría del Pueblo, se revisan las normas. ¿Y qué normas tenemos vigentes a la fecha? Desde 2016 han surgido algunas normas referentes a la violencia obstétrica. Si vamos al Plan Nacional que aprueba el Plan Nacional contra la Violencia de Género que salió en 2016, ya menciona violencia obstétrica, pero solamente lo menciona. No hay ninguna sanción concreta, pero ya lo define. La norma del 2016. El que sigue, por favor. De igual manera también sale la ley marco de la violencia contra la mujer, luego
luego sale su reglamentación, y en la reglamentación posteriormente se adiciona o también se produce una modificación. Con el decreto supremo 005/2022 también se adiciona en modalidades de tipo de violencia el tema de la violencia obstétrica. Pero como ven ustedes, se le menciona, se le define, se dice que es algo irregular, se dice que es algo inadecuado, pero no se emite ninguna sanción concreta contra aquellos que lo hacen. Incluso este tema de la violencia obstétrica no es algo solamente nuestro, ya está normado en países como Argentina, como México, incluso ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha definido textualmente a la violencia obstétrica hace años, en la cual menciona pues que abarca todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente o de degeneración del tratamiento durante el embarazo, etapa previa, durante el parto o parto en centros de salud públicos o privados. Definición de la UPA del 2016. La que sigue, por favor. O sea, nuestras normas hablan bonito, definen, qué lindo definen violencia obstétrica, pero ¿hay alguna norma específica a la fecha? No lo hay. Si uno revisa el Código Penal, en lesiones graves, da una serie de características. Lesiones cuando es una persona incapacitada, grave cuando de repente es un niño, o de repente se produce una lesión grave de una persona indefensa. Pero no dice en ningún lado que es un agravante el que, por ejemplo, sea una gestante. El que sigue, por favor. Que sigue, por favor. De igual manera, en el tema también adiciona, hace unos años se adicionó la violencia contra la mujer, lesiones graves de violencia contra la mujer o interés familiar. Acá también se menciona una serie de detalles, pero en ninguna de esas situaciones se habla de violencia obstétrica. Pero si ya había la violencia obstétrica definida en el plan de política de violencia de género, el tema de violencia contra la mujer, ¿por qué no se incluyó en estas normas que se modificaron el artículo de referencia a lo que es la violencia obstétrica? No se hizo. Solamente pues se menciona cuando la mujer es mujer lesionada, cuando se encuentra en estado de... Se menciona cuando está en estado de gestación, pero cuando es maltratada por un tercero. Aquí no incluye a los trabajadores de salud. Aunque es una norma relativa, porque si es que realmente el fiscal, porque el que se encarga de este tema es el fiscal, si el fiscal entendería con naturalidad todo el procedimiento sexual y reproductivo de una mujer en trabajo de parto, él podría interpretar y utilizar este artículo. Pero cuando él analiza este artículo de lesiones leves en una mujer, el artículo 121.2.20 del Código Penal, él ve esto solamente como la lesión que hace un tercero a una mujer embarazada. No lo relaciona con el trabajo que hace un personal de salud. El que sigue, por favor. El que sigue, por favor. Listo. Lesiones leves, igualito. Vamos al 122. El 121 habla de lesiones graves. El 122 habla de lesiones leves. ¿Y qué menciona de lesiones leves? Que mínimo debe tener la mujer, en este caso, 10 días de descanso o hasta 20 días de descanso médico para considerarlo una lesión leve. O sea, que uno agarre y le rompa la membrana para que termine con su parto, que es una violencia, le va a ocasionar 10 días de descanso médico. No. Entonces, esa violencia no encaja en este caso. O de repente, el que a pesar que tiene una vagina con una buena entrada, uno le corte, le va a ocasionar 10 días de descanso médico, 20 días de descanso médico, no. Entonces tampoco encaja en este artículo. Entonces, este artículo de lesiones leves, que es el más suave, tampoco considera el tema de la violencia obstétrica. Por ese motivo es que tenemos bien claro definido lo que es violencia obstétrica, pero la norma vigente, ya sea lesiones leves o lesiones graves, no detallan específicamente que estén incluidos aquí la lesión ocasionada por trastorno de salud a la gestante para que reciban esta sanción que menciona. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Ya? Tenemos la 122,
la 122A, que era referente al artículo que se sea agravante con la lesión ocasional de menor de edad, que por un lado, luego que sigue el artículo, la 122B, que también está relacionada con lesión del integral de la familia, y luego finalmente pasa pues, al artículo 123, y es otro tema ya. En otras palabras, hemos terminado el tema de lesiones y no se ha tocado o no se ha mencionado en ningún lado el tema de la violencia obstétrica, el tema de la violencia en ocasiones en algunos trabajadores de salud. Sin embargo, que sigue, por favor. Que sigue. Tenemos el 124. ¿Y qué nos dice el artículo 124? Dice, la pena, el tercer párrafo del 124, ¿qué dice acá? La pena privativa de libertad será no menor de 3 y el delito no menor de 1 ni mayor de 3 si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria y no menor de 1 año ni menor de 4 cuando serían varias las víctimas del mismo hecho. Claro, o sea, uno como abogado que conoce el tema de salud, con este artículo uno podría, como quien dice, demandar o acusar a los trabajadores de salud. Este tema lamentablemente pues el fiscal no lo maneja, no lo domina. ¿Qué hace el fiscal? No ve servicio de salud, no ve trabajadores de salud y lo deja. Son pocos los fiscales que realmente interpretan este artículo que abre muchas puertas. Este tema de que no se menciona en el articulado que está en el vigente del Código Penal referente a lo que es la violencia obstétrica es lo que ha hecho que una congresista presente por este proyecto de ley, que sigue por favor, y que sigue. Y que sigue, por favor. De vacío legal, le digo aparente porque como le digo, o sea, que el que conoce el derecho podría encontrar alguna salida en las normas vigentes, pero ese aparente vacío legal de cómo sancionar la violencia obstétrica ha hecho de que una congresista determinada ya ingrese el proyecto 3564 del 2022, donde habla de lesiones por violencia obstétrica. Proyecto que a la fecha todavía sigue en la Comisión de Salud. ¿Qué dice este artículo que plantea la congresista? ¿Qué dice? El trabajador de la salud, que de un establecimiento de salud, ojo, que habla del artículo 121.6. O sea, en el Código Penal está el 121, el 121A que ha sido derogado y el 122B. Después del 121B se pasa al 122. ¿De qué es lo que plantea la congresista? Un 121C. ¿Qué dice? El trabajador de la salud, que dentro de un establecimiento de salud cometiera violencia obstétrica, la cual está comprendida por acciones o omisiones que perjudican el normal proceso de gestación, parto y posparto de una mujer, incluyéndose el maltrato psicológico, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 y mayor de 6. La anterior de lesiones culposas, por no cumplir lo que menciona la norma, te dice no menor de 1 ni mayor de 3. Pero acá, ¿qué es lo que hacen acá? Acá te lo hará. Acá te dice no menor de 4 y hasta 6 años. Si se produjera, lógicamente, acá dice una grave afectación en la vida y la salud de la mujer víctima de la violencia obstétrica o se produjo consecuencias perjudiciales en el recién nacido, como ese producto que se cayó, por ejemplo, o con muchos productos que nacen en el baño, o de repente aquellos productos que les producen lesiones nerviosas por aplicar una medida Steller, que dice la pena privativa de libertad será no menor de 6 años y mayor de 8 años de inhabilitación. Como le digo, el tema de la violencia obstétrica lamentablemente está institucionalizado en el sector salud. Ha disminuido bastante, pero aún continúa. Pero más que las normas, está el hecho de que la gente, la población, deje de considerar estos hechos como algo normal, como parte de la costumbre, y lógicamente también pues que los trabajadores de salud conozcan el marco normativo. Yo como abogado no necesito ninguna norma especial de violencia obstétrica para demandar a un trabajador de salud. Porque con lo que tenemos vigente a la fecha, se le puede demandar y se le puede mandar con pena privativa de libertad. Pero de todas maneras, no es muy evidente esta norma para todos los abogados o para todos los fiscales, que lo que hace Señor plantea el tema de un artículo específico para la violencia obstétrica que va a ir definitivamente directamente contra quienes, contra aquellos trabajadores de salud que porque siguen cometiendo esta situación
quizás es mala fe, pero un tema que hay que corregirlo. Gracias. ¿Alguna pregunta que tuviesen? Sí, lo escucho. Sí, lo escucho más. Y vamos a poder enviarle algunas preguntas de repente por el WhatsApp para que nos pueda responder en unos 10 minutitos, por favor. Muchas gracias por su exposición y le agradecemos con un fuerte aplauso a usted, Patricio, del Colegio de Letras del Perú. Gracias, doctor. Vamos a invitar rápidamente a nuestra última especialista, la doctora Yanet Escobedo Vargas, decana de la Facultad de Obstetricia y Puericultura, en la cual nos va a hablar acerca de las acciones frente a la violencia obstétrica en la formación de obstetras. Muy buenas tardes. Agradezco y saludo la presencia de nuestras distinguidas panelistas, la doctora psicóloga y Delsa, parte de nuestra familia de la facultad. Y quiero felicitar a los tutores del primer año, el profesor Marcos Herrera y Alberto Cáceres, y sobre todo agradecer la presencia de ustedes aquí en este foro por su interés de tener tan importante tema que estamos tratando el día de hoy. Voy a ser breve, ya que varios de los aspectos se han tratado por los distinguidos ponentes. Agradezco también al abogado obstetra que ha participado, dándonos información importante sobre este proyecto de ley. Yo quisiera puntualizar algo importantísimo, creo importantísimo, en la formación de ustedes, obstetras futuros, y quiero darles a conocer que ha habido investigaciones que han partido de ustedes, de estudiantes, que han hecho en un hospital X de la ciudad de Arequipa, en la cual ya son obstetras, ya se han titulado, y con este trabajo justamente de violencia obstétrica, donde se analizaron los tipos de violencia que hubo psicológica en cuanto a gritos, burlas, apodos, indiferencia, o violencia física en cuanto a lo que mencionaron los distinguidos ponentes, y qué personal era causante de la violencia. Y como ustedes pueden apreciar este cuadro, hay un alto porcentaje que tiene violencia física en un 30%, psicológica en un 4% y de ambas un 63.7%. No sé qué opinión les merece esto. Es alto el índice de violencia en nuestra ciudad, en un hospital de Arequipa. Y a mí me llamó mucho la atención sobre todo de qué personal de salud, porque no se trata de la obstetra nomás que quiere este tipo de violencia, sino hay diferentes tipos de profesionales, pero también en formación. Tenemos internos de medicina y de obstetricia que también por los usuarios, las pacientes manifestaban que ellos habían sido sometidos a violencia por internos. Esto es inadmisible, no sé qué les parece. Y ustedes saben que hay dos planes de estudios vigentes en nuestra facultad, del 2016-2020 y el del 2021, al cual ustedes pertenecen, y que todos los docentes de la facultad estamos trabajando por la reacreditación. Ustedes están en una facultad acreditada y hemos tratado de mejorar los procesos y justamente trabajar los estándares de acreditación, y que incide mucho en su formación, es decir, no solo de los conocimientos, sino también de las habilidades, destrezas y lo actitudinal. Ha habido concursos últimamente y lo que se está tratando es tener a la mejor plana docente, es decir, profesionales médicos y obstetras y psicólogos de la mejor calidad de Arequipa,
para que puedan transmitir a ustedes justamente lo que queremos, que salgan con las competencias que se buscan. Y en este caso, con profesionalismo, respetando los derechos de los usuarios a nuestros servicios y que los modelos que ustedes tengan de estos ya profesionales obstetras, médicos, sean realmente ejemplo para ustedes. Y si ven actitudes como lo que han visto en esa investigación, que ustedes no deben replicar, no deben copiar, ustedes deben tener la suficiente, ¿qué les puedo decir?, firmeza y convicción de que ustedes digan eso que ha hecho está mal, de que grite, ofenda a la paciente es incorrecto y que ustedes no lo deben hacer, ¿no?, de ninguna manera. Lo que tratamos es de garantizar esa formación integral y seguir realizando investigaciones de campo para proponer a los servicios de salud mejoras. Es lo que se busca, tener planes de mejora continua en la calidad de nuestros servicios, no solo en la formación universitaria, y propiciar, como allí dice, la humanización obstétrica a todo nivel, que nuestras asignaturas, estamos en constante revisión de los sílabos, sean integrales con este enfoque de género, derechos e interculturalidad como es en nuestro país. Y justamente lo que hablaban nuestros ponentes de la humanización obstétrica o la humanización en salud. Como allí dice, es comprender que nuestras usuarias son personas únicas con emociones, con una historia personal, con un componente sociocultural único. Es decir, no podemos nosotros generalizar. Todas se comportan así, todas sienten, entre comillas, el dolor de esta manera. No, tenemos que hacer una atención personalizada, individualizada. Y como allí se menciona, es la oportunidad de conciliar con la paciente, explicándole, manejando el problema. Y mucho ustedes inciden desde el punto de vista formativo en la educación, la orientación que ustedes den a esos clientes o usuarios externos que acuden a nuestros servicios. Ustedes intervienen directa e indirectamente a que nuestras pacientes salgan mejor informadas. Y ese es un gran aporte de la docencia, porque a veces los servicios están muy saturados y no hay tiempo de los que están a cargo para hacer esto. Pero también es la oportunidad de conciliar lo que es el empoderar a nuestras usuarias. Empoderarlas es pues darles poder, ¿no es cierto? Es decir, darles a conocer sus derechos y que ellas hagan respetar en los servicios estos derechos, justamente lo que hablaba el proyecto de ley. ¿Y qué sería lo contrario? Deshumanización, cuando es tratada como objeto, donde se deniega la afectividad justo en un momento tan crítico y tan sensible para ella, ¿no es cierto? Y las relaciones de repente son solamente de tipo vertical, ¿no? Nosotros estamos muy aparte, ¿no? O no le damos mucha información, no participa la familia. Ustedes saben que dentro de los modelos que nosotros estamos propiciando es el acompañamiento durante el parto, por ejemplo, en las consultas también, y que participe la familia, ¿no? O que tengamos un trato irrespetuoso y no consideramos sus derechos. Y lo que buscamos es que tengan un ambiente de seguridad, de intimidad, acorde a su realidad cultural. Por eso les digo, no podemos generalizar, a todas vamos a atender de esta manera, ¿no? Respetando sus derechos y su interculturalidad. Y este reto justamente es la empoderación, el involucrar a la paciente en todo el proceso. No es un objeto nuestra paciente. Hay que respetar sus derechos y los servicios de salud estén funcionando en función, ¿no?, de ellas, no en función de los proveedores de nosotros, sino de ellos justamente. Y eso habla los servicios y está dentro de los objetivos de desarrollo que ahora estamos con la ONU, cultura de paz. El tener cultura de paz implica que justamente tengamos una cultura más humana y generar investigaciones para vulnerar la deshumanización, o sea, hacer visible estos problemas mucho más, ¿no? Hacer el trabajo en equipo y
elaborar estrategias para afrontar. La OMS, ¿qué es la OMS? Organización Mundial de la Salud. Hace muchos años nos dieron recomendaciones que los han explicado los ponentes y que ustedes deben tenerlos legítimamente dentro de su vademecum, dentro de lo que ustedes tengan y vean de ahora en adelante, hagan sus prácticas. Pero yo les digo algo importante. Ustedes como estudiantes, entre comillas, no deben practicar con los usuarios. Ustedes ya con la habilidad, la pericia, la experticia que se les da con los cursos que ustedes tienen, con lo que es los laboratorios humanísticos que estamos tratando de implementar grandemente, ustedes ya con esa habilidad van a ir a donde el usuario a examinarlo. Por eso les digo, no deben practicar con el usuario. Por eso dentro de la formación ustedes se van a dar cuenta que en primer lugar les van a evaluar, les van a enseñar en laboratorios humanísticos, que así le llamamos nosotros, que son con simuladores, ¿no? Estamos en proceso también de adquisición, ¿no? Y como aquí dice la OMS, recomendaciones para lo que es humanización, que toda la comunidad debe ser informada, ¿no?, sobre lo que es, por ejemplo, la atención del parto, la posición en la cual ella puede elegir, que se capaciten las matronas, obstétricas o como nos llaman en cualquier país, y darle a conocer al público, ¿no?, sobre las prácticas más humanizadas en lo que es, por ejemplo, el parto. El problema de las cesáreas innecesarias hay en nuestro país. En unas investigaciones que se han hecho, prácticamente el 45% de partos son por cesárea aquí en Arequipa, diciendo la OMS que solo el 10 a 15% debería ser cesáreas. ¿No creen ustedes que es un tipo de violencia? Creo que sí. Luego refieren que vigilancia obstétrica, o sea, el monitoreo todavía no está demostrado que tengan efectos positivos, pero podemos seguir haciendo investigación. El afectado de la región pública y los enemas, también ya la obstetricia basada en evidencias ha demostrado que no es útil y que no deben ser colocadas en la posición, pues, de litotomía o ginecológica para dar a luz, como ustedes han escuchado, ¿no? Y tampoco debe inducirse, o sea, provocar el trabajo de parto en las mujeres, salvo que sea una indicación, ¿no? Y debe evitarse administrar de fármacos, o como decía el colega, romper artificialmente las membranas, y que el bebecito debe estar al lado de la mamá, no tenemos por qué separarlo, es una forma de vulnerar sus derechos. Y ningún procedimiento del bebé para separarlo está en las normas, más bien en las normas está que esté junto con la madre, ¿no?, el alojamiento común, y que debe iniciar el amamantamiento de inmediato, apenas nace. Por eso debemos empoderar a nuestras mamitas, para que ellas sean las primeras que digan, déjenmelo mi bebé, a menos que nazca con un aura bajo. Y si es que no respetan estos aspectos, debemos de todas maneras hacer conocer, debemos difundir, debemos que no se está llevando a cabo los procedimientos como se deben, ¿no? Y también la OMS habla que los gobiernos deben considerar la elaboración de normas como lo está proponiendo este proyecto. Entonces, cuando hablamos en sí del parto, tiene que ver con su seguridad, el apoyo emocional e intimidad, y en realidad ustedes tienen mucho que ver, porque justamente yo, que soy docente hace más de 36 años, mis estudiantes a veces eran las que sí le tomaban de la mano a la paciente, le alcanzaban líquido, le acariciaban, cosa que yo no podía porque yo estaba haciendo otras cosas, ¿no? No, que entre la señorita conmigo, o sea, les encantaba el acompañamiento, porque ustedes tenían esa empatía, que de repente a las personas que ya trabajamos muchos años, ¿no es cierto?, por las actividades que tenemos que hacer, las vamos un poquito relegando. Entonces, el respeto de nuestras madres, de nuestras parejas es importante, y se van a dar cuenta en el transcurso de los años de su formación que tratamos de inculcarles con las mejores docentes que creemos tenemos en nuestra facultad. Entonces, estamos a expectativas y tenemos
la esperanza puesta en ustedes. Ustedes son nuestro futuro, son obstetras en formación, pero ustedes se constituyen en nuestros mejores representantes en un futuro cercano. Gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Inés Escobedo Vargas, decana de la Facultad de Obstetricia y Puericultura, que nos brindó esta última exposición. Vamos a invitar a las preguntas del auditorio para poder concluir. La primera pregunta: ¿en la violencia obstétrica afectará a la mujer y a su bebé durante el embarazo, el parto e incluso el posparto? ¿Y cuáles son los posibles daños causados emocionalmente? De repente la otra psicóloga, por favor. Sí, los daños emocionales van a sentirse en un entorno inseguro, donde los estímulos son aversivos por la forma en cómo se refieren a ella, por ejemplo, o a la situación, ¿no? Ese clima emocional genera una predisposición de la mamá a no entender qué está pasando, ¿no? Entonces la ansiedad comienza a subir, ¿no? Como les decía, las tres manifestaciones o los tres trastornos que se pueden generar por estas circunstancias de generar incomodidad o de falta de respeto son la depresión postparto, que ya es una condición que algunas madres no tienen, de 1 a cada 5 mujeres lo tienen. La otra es el estrés postraumático y la otra es la ansiedad, ¿no? Entonces, las mujeres gestantes de por sí ya tienen niveles de ansiedad 47%, porque están pensando qué va a suceder, ¿no? Si va a salir todo bien. Entonces, si en un ambiente donde ya está siendo atendida o en todo el proceso de su gestación ya viene siendo de alguna forma maltratada, no escuchada en sus necesidades, los niveles de ansiedad van subiendo, ¿no? Entonces el daño emocional va desde sentir mucha inseguridad, sentir abandono, sentir que algo a lo mejor está haciendo mal, ¿no? Sentir esa inseguridad y de qué va a suceder, ¿no? De mucha incertidumbre. Entonces, claro, se va generando todos estos procesos de inseguridad, de angustia incluso, porque hay muchas mujeres que tampoco esto lo pueden gestionar de manera saludable, ¿no? ¿Cuántas de acá todos sufrimos un momento de ansiedad en nuestras vidas? Pero imagínense en un estado de estar en un embarazo que a lo mejor tiene complicaciones y a lo mejor la pareja justo no está porque no se lleva bien una relación y entonces va al ámbito hospitalario donde supone que debe tener de alguna forma un apoyo y no lo encuentra, pues genera otra cadena, ¿no? Otro círculo vicioso donde la madre nunca se recupera de esa ansiedad. Entonces también vienen los efectos postparto, ¿no? Donde también puede haberse, genera una serie de consecuencias, ¿no? O sea, todas estas experiencias que ya la madre tiene, le van sumando, por así decirlo, a la falta de recursos que tiene para poder gestionar sus propias emociones, ¿no? Entonces es muy importante siempre generar ese acompañamiento que decíamos, ¿no? de darle más seguridad y estabilidad y para que pueda generar mejor relación incluso con el bebé y con todos sus procesos de maternizar, maternar. Ok, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice: ¿qué medidas se están tomando a nivel nacional e internacional para prevenir y abordar la violencia obstétrica y garantizar una atención respetuosa, segura durante el embarazo y el parto? Doctora Ireles, adelante. Muchas gracias. Quería también agregar un poco a los efectos. Acuérdense que cuando se ha hablado de violencia obstétrica se habla también de omisión. Y omisión es dejar de hacer algo. En el control prenatal, por ejemplo, el no haber hecho un tamizaje de infecciones de transmisión sexual, un descarte de cáncer, una identificación de anemia, o no haberle indicado a tiempo un ácido fólico puede traer como consecuencia que el niño nazca con problemas desde anencefalia o con una transmisión como VIH o sífilis que altere todo su desarrollo, ¿no? También las omisiones también es violencia obstétrica. Respecto a la legislación, desde hace muchos años se viene incluyendo el tema de género
y el tema de respeto a la interculturalidad de las personas, a sus prácticas, sus conocimientos, a brindar información concreta y adecuada, de acuerdo también al nivel cultural de las usuarias y adecuando todos los términos obstétricos, médicos, para que sean fácilmente entendibles por la población. Todos esos conceptos y términos están en cada norma técnica que tenemos en el Ministerio de Salud y que también han sido derivadas por fuerzas desde la Organización Mundial de la Salud, que nos marca pautas sobre la atención obstétrica, en el caso específico de la violencia, desde hace muchos años. Y hemos visto por eso que es el fundamento de todo el proceso legal. Hay muchos personal de salud que ya han tenido que pasar por ciertos procesos legales amparados en la protección de la usuaria, ¿no? Para que no se ejerza violencia con estos usuarios o en el caso específico de nuestras gestantes. Está enmarcado, hay mucho, pero ¿qué faltaba? Que como veíamos en la Organización Mundial de la Salud, nos menciona qué es violencia obstétrica, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, pero la Organización Mundial de la Salud, por ser una entidad externa, no puede proponer penas. Y es justo lo que ha venido a proponer una congresista, la penalidad. De lo que ha expuesto el colega, faltaba una partecita. Si además esa violencia obstétrica produce muerte, la pena es más de 12 años de cárcel. Y no se había expresado esos procesos en ningún proceso, en ningún código penal. No hay. En el Código Civil puede haber mala praxis, negligencia, pero estos términos que muchas veces no se reconocían como violencia, no estaba expresado como una penalidad. Y bueno, si esto prosigue y se defiende bien, probablemente también lo tengamos en la legislación nacional con un proceso penal. Bien, muchas gracias, doctor Idelsa. La siguiente pregunta dice: ¿qué factores causan la violencia obstétrica? Factores. El desconocimiento. En primera, el desconocimiento no solo de la práctica que tenemos que hacer, el desconocimiento de la costumbre, de los usos, de la cultura de la misma población. Les explico con un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar, las usuarias acostumbran hasta la fecha llevar un termo mate, su matecito. Y en una de ellas había llevado su mate, para mí era un mate, ¿no? Tenía pues así chibolita también, alguna vez fui. Y de pronto me hizo una hiperdinamia. Yo dije, pero ¿por qué se aceleró tanto esto? ¿No? Terminó, cuando fui a verla ya tenía su dilatación casi completa. Cuando fui a atender, desgraciadamente el niño nació bien, pero expulsando meconio, y eso significa, ¿qué significa? Sufrimiento, ¿no es cierto? Y cuando voy a ver el bendito mate, había sido mate de albahaca, que es muy bueno, pero era verde, o sea, estaba súper concentrado. Y yo estaba haciendo violencia obstétrica por omisión, porque no se me ocurrió indagar. A la siguiente dije, acá ya no me agarro. A la siguiente que trajeron, apenas vino la paciente, le digo, ¿trajeron su mate? Ah, sí, me dice, ¿no? Y me enseña el termo. A ver, sírvame acá, traje un vaso transparente, lo vi muy verde. Sí, está muy bien, pero está muy concentrado. Así que yo fui tipo una experta de química y le disminuí la concentración y lo dejé así bien clarito. Ya, tome. Pero bajo mi supervisión le dije, yo le voy a decir cuándo tomar. Entonces yo estaba respetando su cultura, porque no se lo impedí, pero lo adecué a lo que ella necesitaba. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos o no nos damos el tiempo de indagar sobre usos, costumbres, de cómo la paciente necesita ser llamada, qué procesos tengo que establecer durante la atención? Entonces, esa es la primera causa para que exista violencia.
y otra porque a veces estamos determinados por la costumbre. Salimos muy emocionados de un ambiente educativo donde nos han dado todas las pautas y nos encontramos de lleno en un ambiente donde escuchamos solamente puja, puja. ¿Para qué te has embarazado? ¿Para qué abriste las piernas? Cuando yo les escucho, le digo, para que tengas trabajo, pues. ¿No? Porque justo es el área que hemos elegido. Existen también prejuicios sobre las personas y lo principal que debe tener un profesional de la salud es que nunca debe cruzar tus propios prejuicios, tus valores, tus costumbres sobre tu sexualidad con la sexualidad del usuario. Tus conocimientos, tus prejuicios, comportamientos solo deben servir para educar e informar al usuario con base científica. Yo soy firme creyente si cuando conoces todo lo que debes conocer, vas a tener menos errores en la atención. Y quizás ese es uno de los principales factores por los que ocurre la violencia obstétrica. Muchas gracias. La siguiente pregunta justo le estaba haciendo a la obstetra Patricio. Dice, en el Perú, la mujer que sufre violencia obstétrica por parte de una obstetra, ya sea física o psicológica, puede proceder de una manera legal, como por ejemplo una denuncia, y si es así, ¿qué consecuencias podría traerle al profesional en su carrera? Nos indica, tenemos la opción de su salud, Defensoría del Pueblo, Secretaría Técnica para el inicio del proceso administrativo disciplinario y Ministerio Público. Si tenemos pruebas para demostrar el tipo de violencia que se está manifestando. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la mejor manera de responder o manejar un caso de violencia obstétrica como paciente y como profesional? Doctora Yanet. Bueno, como profesional, dices, el asunto es que tenemos también que desde la formación capacitar a estos profesionales, de repente, como manifestaba la señora Irenza, ya desde su formación o en casa, ¿no? Tienen algunos problemas, ¿no? Que tienen que superar y no trasladarlos dentro de lo que es el ambiente laboral, en el cual pueden de repente chocar, ¿no? Pueden, como dicen, manifestar condiciones negativas que lo están viviendo ellos, ¿no? Vamos a tener que aprender a sacudirnos de eso para poder ser, como dije, más empáticos, ¿no? Y en relación a los pacientes, como manifestaba, en realidad me parece que la única arma que tenemos es la educación. Educar desde todo nivel y en cuanto a las condiciones de la paciente, ¿no? Es diferente educar a una señora de nivel de instrucción superior que a alguien que es analfabeta. Y nosotros tenemos que adecuar esos contenidos y esa forma de dirigirnos, ¿no? No es, entre comillas, darles charla, nada más, y que pensamos que de esa manera va a cambiar su actitud o su comportamiento o de esa manera de empoderarnos, ¿no? Sino justamente buscar las mejores estrategias metodológicas para poder llegar a esos usuarios. Ok, muchas gracias, doctora. Dice la siguiente interrogante, hablemos sobre la empatía. Siendo mujeres, la mayoría, incluso habiendo pasado por las mismas etapas, ¿por qué viventar? ¿Qué rasgos o detonantes en común encuentran usted y en profesionales de la salud que practican la violencia obstétrica? Doctora Katy. Bien, bueno, rasgos. Sí, básicamente el ejercer violencia contra otra persona tiene una característica muy esencial, la desconexión. ¿Sí? Cuando nosotros estamos desconectados de las demás personas y esa desconexión también va parte de uno mismo, es sumamente fácil cometer estas negligencias, estos atropellos, ¿no? De ver a la otra persona como objeto.
Entonces, cuando vemos al otro como objeto, puedo yo pensar de que yo puedo hacer todo lo que mi voluntad quiera y no entender cuál es la necesidad de la otra persona. Ahora, si nosotros hablamos desde el género, deberíamos, como dicen, ¿no?, generar esa empatía con la otra mujer que está pasando una situación difícil y poder ser esa compañía o ese apoyo. Y muchas veces nosotros como mujeres tenemos cierta sensibilidad para poder captar las necesidades del otro y entender que si una persona está triste o está angustiada, deberíamos ayudar a calmarla, ayudar a acompañarla, pero no juzgarla, ¿no? Entonces, ¿por qué no se da eso? Pues hay cientos de factores que a veces influyen en esta manera de poder acercarnos a los demás, a veces por prejuicios, a veces por miedo, a veces, ay, no, lo voy a hacer mal, a lo mejor, ¿cómo le voy a ayudar? Entonces, todo eso nos da la misma práctica en la propia vida, ¿no? De entender a los demás, de tratar siempre de tener una mirada más humana de los demás y comprender que las personas tienen necesidades tal cual tú tienes, ¿no? Entonces, ¿a ti cómo te gustaría que te traten? Bien, ¿no es cierto? A nosotros nos gustaría que nos traten de manera amable, que haya una voz tranquila, que me calme. Entonces, claro, yo puedo ejercer eso, ¿no?, como una forma de acercarme a una paciente que a lo mejor está angustiada, está nerviosa, y ver que hay un ser humano que está pasando por una situación sumamente compleja, ¿no? Entonces, tenemos que apelar siempre a un sentido más de estar en contacto con lo humano. Entonces, ¿qué hace que una persona no esté en contacto con eso? La desconexión, ¿no? Y eso está muy enraizado a la violencia estructural que se vive. La violencia estructural es esa violencia invisible, ¿no?, que no se ve. O sea, nosotros decimos, la violencia es solamente golpear, no, a veces no es tan evidente, a veces son estas cosas que no se dijeron o que simplemente se pasaron por alto, pero que en ese momento era muy importante que esa paciente lo sepa, que en ese momento se diga, ¿no?, de una manera adecuada, con respeto, ¿no? Entonces, es una situación que diríamos, o sea, las personas que ejercen tipos de violencia generalmente están desconectadas de sí mismas y, claro, bajos niveles de inteligencia emocional, bajos niveles de empatía, bajos niveles de comprender la situación del otro, ¿no? Y en todo caso, si no se puede hacer eso, quiere decir que yo necesito terapia, necesito mejorar como persona, darme cuenta que algo malo está sucediendo en mí, pues no puedo ver al otro, ¿no? Algo me sucede, ¿no? Entonces, si voy a dedicar a profesión que tiene que ver con lo humano, porque es la vida humana, que es la que me dedico a eso, pues yo también tengo que generar esas habilidades, simplemente yo sentirme más humana, ¿no? Y eso tiene que ver simplemente con un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de actitud que a veces uno dice, oye, esto creo que no debería hacerlo así, ya, mejor hagámoslo lo mejor posible, ¿no? Entonces, eso se va a notar en el trato, en tus respuestas, ¿no? Y confiando en que lo que estás haciendo, si lo haces de corazón, te va a salir mejor, ¿no? Y sí, el conocimiento te va a ayudar, pero muchas veces vas a tener que apelar a esa inteligencia emocional que es necesario desarrollarla siempre, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Sí. Interesantes las respuestas de nuestros especialistas. Vamos a continuar solamente con dos interrogantes más para llegar a concluir este evento. La siguiente pregunta era, ¿en la legislación internacional se ha tipificado la violencia obstétrica? El obstetra abogado Patricio responde, sí, en México, independientemente a la lesión, la pena es de 1 a 3 años con inhabilitación profesional y 200 días de multa. Y en la última pregunta, bueno, vamos a escoger al azar porque hay varias interrogantes que me han planteado acá. Dice, ¿qué recursos están disponibles actualmente en el Perú para aquellas mujeres que han experimentado violencia obstétrica? La obstetra Idelsa de repente podríamos... Es un poco difícil responder a eso porque mucha de la población no se queja. Existe un mecanismo en su salud, como lo ha mencionado el obstetra. Las personas pueden acceder vía web, registrar su queja en forma anónima si lo desean, pero hay muy poca queja del profesional, de la persona que ha sido afectada. Y mucho más en
en el caso de salir por ejemplo, del hospital donde ha sufrido violencia, bueno, se va y ya lo que más quiere es quedarse con su bebé, atender a su bebé, recuperarse el puerperio y como quien dice se les pasa. El problema viene después cuando esa misma mujer ya no quiere acceder a los servicios de salud. Ya no va y la próxima vez que tenga un embarazo se va a la clínica. Y como en la clínica le hacen de todo y le hacen cesárea si quiere y le cobran más, ellos consideran que ese es un buen servicio. Pero ya hemos visto que también el instrumentalizar, el hacer cesárea necesaria también es violencia. Pero ¿qué pasa cuando la persona no lo reconoce como tal? ¿Cuántas de su familia se han visto muy contentas de que les hayan hecho cesárea? ¿No? Todos dicen, no, yo voy por cesárea. No, yo que voy a estar horas de horas con dolor, a que me estén gritando, ¿no? Porque eso es lo común. Lo común y desgraciadamente la fama que tenemos como obstetras es que dicen, no, si te vas al hospital de allá, ahí te van a gritar más que en el otro. Nada más, solo comparan entre gritos, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no se quejó? ¿Por qué no dijo nada? Existen mecanismos, existen un montón de mecanismos. A nuestro país le encanta hacer reglas, normas, leyes, pero también le encanta no cumplirlas. Y entonces eso hace que no se divulguen los mecanismos. ¿Cuántos de ustedes han visto en un centro de salud un cartel que diga, si usted tiene una queja sobre nuestro servicio, llame aquí? No hay. Si la persona está instruida, sabe que existe su salud, que existe un procedimiento, que tengo que entrar. Y si la paciente no tiene acceso, si la paciente apenas sabe leer y tiene el celular solo para contestar y recibir llamadas, nunca va a acceder. Sí hay los mecanismos, es la respuesta. El problema es que no hay acceso, por limitación en la educación, en la divulgación de sus derechos. Y ese es quizás el principal problema por el que sigue habiendo violencia obstétrica. Ok, muchas gracias. Y finalmente, acá tenemos un interrogante que justo nos acaba de responder el obstetra Patricio. Dice, si se sabe que la ley 30364 cubre a las mujeres de los tipos de violencia en el Perú, ¿por qué se cree que en el Perú sigue habiendo violencia obstétrica en los centros de salud? La clave es la docencia, interna y externa, a los trabajadores de salud y a las mujeres de la población para que denuncien los hechos concretos que ellos o ellas experimentan. Ese tema ha sido abordado a pedido de los estudiantes por el tema de violencia obstétrica, no solo porque existe un proyecto de ley, sino que también están experimentando, observando cierto tipo de conductas y comportamientos dentro de la atención en general, no solamente obstétrica, porque es la atención en salud. Hemos escuchado de parte de los especialistas sobre el tema del abordaje, de las consecuencias psicológicas que tiene el estrés que mencionaba el especialista, ¿no? El trauma postparto, que es palpable, ustedes lo van a vivir, futuros obstetras. Creo que nosotros como obstetras lo hemos visto. Existen leyes, normas que están ahí como una letra muerta, como dijo el expositor, el abogado, están en definiciones, pero no se aplican. Y que ahora con el nuevo proyecto de ley que se ha mencionado, quizás pase ya a ser punitivo, pero si ya existe, ¿para qué sacar uno y especificar sobre el tema de violencia obstétrica? Esa es la pregunta que uno se hace, porque no solamente existe violencia obstétrica, sabemos que hay violencia contra el paciente de manera general, en tema de salud. No solamente es apuntar a una sola causa. Finalmente, yo creo que estos espacios nos ayudan a los docentes, a ustedes que son alumnos, a los especialistas en el aporte que dan para poder llegar a formar un criterio y una atención adecuada a nuestros usuarios, específicamente en este tema de violencia obstétrica que nosotros debemos de trabajar y sensibilizar cada vez más a toda nuestra población. Agradezco a la doctora Yanet Escobedo, decana de nuestra facultad, que nos ha
brindado su tiempo, en la cual nuestras queridas alumnas han estado ansiosas por conocer y trabajar. A la doctora Lourdes, jefa de departamento, que estuvo hace un momento por acá. Agradecer a la doctora Catherine Roldán Vargas, docente de la Facultad de Ciencias Tecnológicas y Humanidades de nuestra Universidad Católica Santa María, muy agradecido por acompañarnos y compartir su experiencia, sus conocimientos con nosotros. A la obstetra Idelsa Delgado Luna, vicedecana del Colegio Regional de Obstetras y directora ejecutiva de promoción de la salud de la Gerencia Regional de Salud. Agradezco también la presencia de nuestro tutor, el doctor Alberto Cáceres. Agradezco la presencia de cada una de ustedes, porque ustedes han dado vida a este evento y van a sacar, yo creo, muy buenas conclusiones y lo vamos a plasmar de repente en una propuesta, ya que han intervenido integrantes de la mesa de especialistas y el Colegio de Obstetras. ¿Por qué no llevar esas propuestas al Colegio de Obstetras para que sean también vertidas en opinión a este proyecto de ley que se está mencionando? Creo que el objetivo está ya cumplido. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta otra oportunidad. ¿Las conclusiones?